Hola amigos de Círculo Amarillo. Hoy estoy acá con Adriana Rodríguez, una persona cuya opinión siempre respeto y valoro mucho cuando se trata de hablar de literatura. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre quién es uno de mis autores preferidos en la literatura venezolana, un maestro, alguien por quien y me es imposible no sentir otra cosa más que un respeto reverencial. Y me refiero a Eduardo Liendo. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Lisandro. Bueno, complacida de compartir contigo ahora en este espacio tuyo y bueno, más complacida aún tratándose de que vamos a hablar de un querido amigo que es Eduardo Liendo, autor además admirado y seguido desde hace mucho tiempo. Bueno, ella lo presume de entrada, estamos hablando de un gran escritor y ella te suelta de buenas a primeras esto de un querido amigo, porque tiene la fortuna de conocerlo además de forma muy cercana, lo cual seguramente permite leer su obra en otra dimensión. Sí, porque es casi como escucharlo hablar. Una vez que lo conocí y que hemos compartido con él, ciertamente la lectura de sus textos cobra otro matiz, que es que puedo oír la voz de él cuando lo leo y es maravilloso. Sin duda uno de sus grandes valores yo siempre he sentido que es la oralidad, ¿no? O sea, cómo él recrea las Mm. voces cotidianas y se siente muy natural cada cosa que escribe, su prosa en general. Ahora bien, de entrada, Adri, que además es licenciada en letras, una Ujú. gran lectora, ¿cuál es qué lugar ocupa Eduardo Liando dentro de nuestra narrativa, dentro de la historia de nuestra literatura? Bueno, su lugar es un lugar destacadísimo. Eduardo Liendo es uno de los principales autores que además está vivo, eh, de la narrativa venezolana de la segunda mitad del siglo XX y de estas pocas décadas que han transcurrido del XXI. Eh, es una figura en que tiene además obras consagradas en el canon de la narrativa venezolana, por nombrarte una de ellas, El mago de la cara de vidrio. Em, entonces es un lugar muy destacado, eh, porque además desde los inicios de su carrera literaria logró colocarse en un sitio aventajado dentro de lo que fue la opinión del público y la opinión de la crítica, cosa que no todos los escritores logran tan de entrada, ¿no? Entonces, y por otra parte, ese mismo libro, El mago de la cara de vidrio, se, fue un éxito en cuanto a edición y se ha reimpreso varias veces porque tuvo la fortuna de ser incorporado como parte del temario de la materia de literatura como una de las lecturas sugeridas en el programa de literatura propuesto por el Ministerio de Educación del momento. Entonces, bueno, es un libro como de lectura obligada por el que varias generaciones de venezolanos hemos pasado. Entonces, eso también ha garantizado que Eduardo no solo haya sido leído por su generación, sino que ha ido acompañando a distintas generaciones de lectores. Que es la Entonces, mejor bueno, es manera un lugar muy destacado. que es la mejor Uh-huh. manera de asegurarse un éxito de ventas, que el Ministerio de Educación te incluya dentro del programa educativo, Sí, porque tienes también, garantizado que por lo menos 5 años todos los adolescentes del país van a estar comprando tu libro. por ejemplo. Claro. Ahora, bien dices que hablas del mago de la cara de vidrio. Recuerdo ahorita la reedición que hizo de esa muy buena novela Planeta, hace cosa ya de más o menos 5 años. Se presentó en la Uh-huh. Feria de Lectura de Altamira con Eric Saliendo y la editora Sí, de Planeta. En ese momento Eduardo comentaba que le traía, que fue una novela en la que cada vez que él iba, que si al médico, iba a comprar algo, siempre era como que, pero tú eres el autor del mago de la cara de vidrio, eres el autor del mago de la, de la cara de vidrio, hasta que llegó un momento en que estaba harto, él dice, estaba ya hasta aquí de eso, ¿no? Porque ha escrito sí, es muchas otras cosas. como la canción que le piden al artista en el concierto y que ya no quiere cantar más, ¿no? Es así, igual, sí, Totalmente, totalmente. Y fue su primera novela. sí, Afortunadamente tuvo un muy buen fue la aterrizaje en la primera. literatura venezolana,
pero quiero decir que más afortunadamente todavía no fue su única obra destacada, sino que tiene muchísimas más. Sí, 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 sí. Hay varias, él sobre todo ha destacado, bueno, su obra mayoritariamente está compuesta por novelas, tiene igual algún libro de cuentos y tiene por ahí un libro de ensayos o de textos misceláneos que es en torno al oficio de escritor, en el que hay algunas reflexiones, hay un recorrido libresco muy interesante en el que da cuenta de cuáles han sido sus referencias y de cuáles son sus opiniones con relación al oficio y a cómo es su oficio y a cómo debería ser el oficio de escritor concebido por diversos autores destacados de la literatura universal. Pero además ese libro contiene y rescata algunos cuentos ya publicados y también incluye otros inéditos. Entonces, bueno, también es como una joyita que difiere del resto de su creación literaria, pero que debería, es muy recomendable que se lea, digamos. Ahora bien, aterriza con mucha fuerza, bien decíamos, con El mago de la cara de vidrio, un libro que le escuché decir en una oportunidad, lo he escuchado ya varias veces, pero recuerdo que la primera vez que lo escuché, debo decir que sentí una envidia muy grande de aquella Venezuela, de aquella industria editorial, en la que comentaba que ese libro lo ayudó a pagar la inicial de su apartamento. ¿No? Así de vendido Sí. fue de entrada. ¿Qué valores tiene esa novela que fue tan bien acogida en la Venezuela de ese entonces? Mira, lo primero que tiene, creo, es que es una novela corta, y por ser una novela corta es una novela como de consumo muy ágil, ¿no? Está escrita casi al modo de un folletín, incluso tiene esta estructura de los títulos muy largos, estilo de cómo pasó, o sea, los capítulos tienen títulos como eh, que empiezan todos con el de cómo Seferino entró a la calle no sé qué, o lo que quieras, ¿no? Ahorita no, textualmente no te puedo hacer una referencia al título, pero todos comienzan así, ¿no? Es una, es una novela que tiene mucho humor, un humor satírico, eh, en el que además se habla de un fenómeno que estaba ocurriendo en la sociedad de aquellos momentos, que refleja una situación que sí se había dado, que era, bueno, la irrupción de la televisión en la rutina de, de las familias en general, digamos, podría ser la rutina de las familias venezolanas como podría ser de cualquier familia latinoamericana, digamos, ¿no? Este, y en el que hay un enfrentamiento de valores, los valores de un padre de familia, que es el protagonista de esta novela, encarnado por Seferino Rodríguez, y los, entre comillas, antivalores que podía estar representando la televisión, antivalores como el consumo, como la frivolidad, como, por ponerte un par, ¿no? Entonces, y que da cuenta también de una suerte de aburguesamiento de la sociedad, bueno, por justamente asimilar estos valores y abandonar valores más clásicos representados por este maestro, porque además el Seferino es maestro, como la cultura, la lectura, el orden, la conciencia social, la profundidad de pensamiento, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en principio esto está abordado con mucho humor, que es un atributo muy importante de esta novela, con mucha, eh, con mucha sencillez, esto que tú apuntabas al principio en cuanto a que igual el lenguaje que utiliza no es un lenguaje complejo ni, este, digamos, enrevesado, etcétera. Y por otra parte, eh,
colocando situaciones que en algunos casos son incluso extremas, o sea, abordándolas con mucha imaginación. Entonces la denuncia, que de hecho está allí presente, se diluye y es más bien una pieza divertida, en la que cualquiera puede verse reflejado y cuya lectura vino a como a acaparar justamente a ese público que estaba atento y que recibió también esa novela. Digamos, y al público adolescente, que luego fue el público objetivo cuando el ministerio la plantea como parte del temario de literatura en bachillerato. Bueno, y además, un público que se consigue con esta novela, digamos de alguna manera obligada, porque está puesta por orden por el Ministerio de Educación, ¿no? Digamos, está sugerida, pero que está escrita de una manera tan agradable que era muy fácil que cualquier joven despistado se enamorara de la literatura a través de este libro, que puede funcionar incluso como un libro de iniciación. Entonces iban creciendo a la par que Eduardo iba publicando libros, lo que sin duda le pudo haber ido granjeando un espacio cada vez más amplio de lectores. Sí. Sí, sí, por supuesto, porque entras por esta novela y evidentemente siempre quieres leer más y puedes leer más. Y luego te vas encontrando con otros registros, con otras historias y evidentemente, bueno, si bien El Mago es como la obra de culto de Eduardo, hay muchos otros libros que son memorables y que han conquistado también a esos lectores cautivos que se encontraron en primera línea con El Mago y que después fueron profundizando en esa literatura. O sea, digamos, muchos entramos por El Mago y fue una puerta de entrada a un universo que tiene una diversidad importante de temas y de abordajes y de recursos narrativos, porque además Eduardo fue creciendo como narrador a medida que fue publicando. Y porque, bueno, además hay que apuntar que cuando Eduardo publica El Mago, que fue en el año 1973, tenía apenas 32 años, entonces evidentemente hubo un recorrido, además él le escribió más bueno, él siempre dice que es posible que le escribiera porque no tenía mayor cosa que hacer y entonces a él le gustaba mucho además contar historias oralmente y hubo quien le sugirió que porque si tenía esa habilidad para imaginar, para contar, no escribía, ¿no? Entonces fue como, bueno, vamos a ver qué tal nos va por aquí. Entonces, cuando la apuesta se ve retribuida con el éxito de acogida, bueno, se decide a seguir inscribiendo y obviamente hubo muchos aprendizajes que fue incorporando y que se notan en su narrativa y que hicieron que esta se enriqueciera y que nos enriquezca a los lectores que vamos creciendo con ella también. Sí, recuerdo que en torno al oficio de escritor cuenta que una profesora le comentó que él tenía madera, pero que jamás especificó madera de qué, y con el tiempo él decidió asumir que, bueno, que era para escribir, ¿no? Pero nunca le dieron esa acotación, digamos. A ver, hablas Sí. de su humor y de que, bueno, que el mago de la cara de vidrio funciona un poco como sátira. Creo que esto está presente en prácticamente toda su obra en prosa. Es un autor con el que es muy fácil reírse y muy fácil agarrar no solamente el humor, sino también una comicidad a veces muy callejera, muy de alguien que ha estado, que tiene mucha picardía cotidiana, mucha picardía caraqueña. Y eso hace que unos libros que tocan unos temas sensibles para la sociedad venezolana, porque creo que hace una lectura siempre muy valiosa de la contemporaneidad, de lo que era el país en ese momento, de lo que es la realidad de los sectores populares. O sea, se siente muy verosímil, muy real todas las cosas que cuenta y se plantean a veces unas situaciones muy duras de una manera bastante jocosa. Entonces hace que sea como que más fácil ver estos temas a través del tamiz del humor. Exactamente, sí. Digamos que tiene esa capacidad de plantear, y por eso decía lo de la denuncia, porque finalmente igual hay una denuncia implícita, eh,
una denuncia que no escapa del tema social y de cómo él ve las cosas que están pasando alrededor bueno, algunas injusticias, algunas, digamos, su inconformidad está ahí, pero al mismo tiempo, como usa este recurso del humor, de la ironía, esa cosa pícara que tú estás mencionando, eso se diluye y es como que se digiere más fácilmente y a veces ni siquiera el lector llega a darse cuenta. O sea, cuando viene a darse cuenta de la dimensión de las cosas que le están contando, bueno, ya el trago amargo pasó diluido por la sonrisa que generó el tono, ¿no? Eso es un atributo. Y cuando no es así, cuando de pronto no es el humor como el recurso utilizado, igual hay también una ternura y una fuerza estética tan importante en el modo de decir que ocurre exactamente el mismo efecto, aun cuando de pronto la recepción no sea a través de la sonrisa, pero está tan dulcemente dicho o tan tiernamente dicho lo que se quiere decir, lo que se está planteando, que digamos que lo suaviza y el lector lo recibe de un modo más grato, digamos, ¿no? Más allá de la contundencia o de la dureza de lo que sea que esté contando. Pienso, por ejemplo, en un libro como El Round del Olvido, que es un libro en el que se plantean situaciones muy fuertes, que es una novela emotivamente muy fuerte, pero que al mismo tiempo está armada o está contada de un modo tan tierno que no la sientes dura, no la sientes golpeante, al contrario, te puedes enamorar fácilmente de la novela. De hecho, esa es por mucho mi novela favorita de Eduardo, y pasa eso. O sea, está tan bellamente dicho y tan tiernamente dicho mucho de lo que está ahí que es imposible que te golpee, digamos. Sí, creo que este tema de la ternura lo lleva a otro nivel con la novela Contigo en la Distancia, Sí. una de las últimas que ha publicado, que bueno, esto puede ser un poco spoiler, pero es que creo que queda demasiado claro desde el principio que es un poco un viaje de alguien que se está despidiendo, ¿no? Que está en el tránsito hacia la muerte, y la manera en la que lo cuenta, las metáforas que utiliza, como además el protagonista es un niño, porque empieza a verse en retrospectiva de esa manera, es una cosa muy preciosa, muy hermosa. Es una de las novelas de nuestra literatura que más me ha conmovido y que más me ha despertado una profunda ternura. Sí, sí, Contigo en la Distancia es una obra hermosa por muchas razones. Todo lo que estás apuntando es completamente cierto, más allá de la alerta de spoiler que debimos poner antes. Pero sí, efectivamente, hay una conciencia del lenguaje. Además, es admirable cómo logra el tono infantil en el narrador, porque, bueno, Eduardo se autodefine como un soñador y eso está presente en esa novela. Ese niño que sueña, que muy posiblemente fue él, porque más allá de que la novela no pretende ser un texto autobiográfico, igual tenemos muchas claves para reconocer a Eduardo en ella, y el recorrido vital de Eduardo allí. Es una novela que tiene una conciencia del lenguaje, o sea, está estéticamente muy bien planteada, es hermosa, pero además el tono del niño, más allá de que en el camino él va creciendo y va contando anécdotas de su adultez y todo, el tono del niño se mantiene y la hace sumamente tierna. Hay una candidez en lo que se cuenta que hace que el texto nos llegue y nos llegue mucho, además de las muchas referencias culturales que acumula, porque hay alusiones a una serie de obras literarias, de obras cinematográficas, a una serie de personajes de la cultura popular venezolana y universal, bueno, que hacen del texto una verdadera joya.
Y es eso, o sea, hay una ternura. Mira, hablar de Contigo en la Distancia es una cosa impresionante porque realmente es un recorrido muy conmovedor bueno, que nos tiene que plantear cosas, que nos interpela además, porque en algún punto es, bueno, te reconoces en las cosas que te gustan, te quedas con curiosidad por las cosas que de pronto no has leído o no has visto en el cine o por esos sucesos que él va contando y que de pronto uno no conoce de entrada. Sobre todo si es un lector de fuera de Venezuela, puede haber referencias que no sean, bueno, de entrada tan sencillas de identificar, pero que pueden abrir la puerta a que ese lector busque, investigue y se encuentre con un universo fascinante de músicos, de pensadores, de filósofos. O sea, ahí hay una riqueza inagotable. Por ejemplo, a mí me pasa que en las relecturas siempre hay un detalle que salta que antes no saltó, ¿no? Entonces es una novela muy rica en muchos sentidos. Sí, bueno, la cultura popular siempre está muy presente en la obra de Liendo. Ahora, no sé si te pasa contigo en la distancia, lo estaba reflexionando sobre eso en estos días, que hay un poco un giro de tuerca, porque en casi todas sus novelas yo percibo este aire de derrota de sus personajes, puestos en mayor o menor medida desde la sátira, como pudiera verse las cuitas del hombre mosca, o en si fuera Pedro Infante, que a propósito de lo que comentábamos, capaz el libro con la mayor referencia pop de la época, que habla del Sí. gran ícono que era Pedro Infante en ese entonces, no solo en México, sino en toda la cultura latinoamericana. Hay como que muchos personajes muy derrotados, los muestras de diferentes focos. En el Round del Olvido, bueno, es evidente, un personaje que nace desamparado y luego va atravesando diferentes etapas y, bueno, vamos a spoiler, ¿no? Pero No. Contigo en la Distancia, yo lo que siento es que, aunque es alguien que, como ya dijimos, está, bueno, está despedida, hay más una sensación de haber cumplido, de satisfacción, de haber vivido, de haber hecho, ¿no? Sí se produce cierta nostalgia, pero hay como la victoria de haber vivido, que es algo que no necesariamente me pasa con las otras novelas en las que siento que se muestra la derrota, sí siempre una derrota desde diferentes puntos de vista. Sí, bueno, yo creo que esa novela es. Yo nunca le he preguntado a Eduardo esto, así que no es una información, digamos, confirmada por él, pero yo tengo la sensación que, bueno, siendo una suerte de novela de despedida, no de despedida literalmente dicha, porque además Eduardo sigue produciendo, eh, y pretende seguir publicando, pero bueno, dado el tono de despedida, de este recorrido amplio vital que él muestra allí, sí, hay un recuento de cosas y hay esta sensación de felicidad por. Yo creo que además, a ver, ¿cómo te lo planteo? O sea, mi sensación con esto es cómo el arte puede llenar una vida y hacerla feliz. Porque no es nada más el deber cumplido. Yo no sé si coincido tanto con esa visión, porque, bueno, hay muchas referencias a cosas que no se hicieron em, o a etapas de la vida en las que hubo falta de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, y otra vez alerta de spoiler, pero por ejemplo me acuerdo de la escena cuando se hace tan afecto al cine que pierde a la novia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es como hacer ese balance, decir, sí, me equivoqué en cosas o dejé de hacer cosas, pero las que hice y las que estuvieron acompañadas por el arte fueron tan plenas, tan satisfactorias que mis sueños, o sea, todo lo que soñé lo doy por vivido, además, ¿no? Doy por vivido todo lo soñado, que es una frase, eh, bueno, muy importante dentro de la novela y que te da cuenta de eso, o sea, todo lo que pasa por el sueño, por la imaginación,
puede ser posible y de no serlo, igual está tan impregnado de cosas buenas que nunca va a tener un mal resultado. O de tenerlo, siempre va a tener un gusto dulce, ¿no? Es como mi interpretación de lo que está planteado allí. Igual, como te digo, en algún punto, por ejemplo, siempre he tenido la curiosidad de preguntarle eh, el por qué hacerlo con un tono tan de despedida, sabiendo además que sigue escribiendo y que sigue queriendo acompañarnos con más obra, ¿no? Pero sí, el tono a despedida es innegable y siempre me he preguntado, bueno, ¿qué lo llevó ahí? Pero es una novela maravillosa y a quien no la haya leído, no podemos dejar de recomendarle que la busque y la lea porque es un verdadero deleite y reconforta mucho al espíritu, creo. O sea, por lo menos a mí me pasó eso. Creo que a ti también por todo lo que has dicho, así que creo que vale la pena encontrarse con textos así. Y si Adriana en algún momento logra hacerle esta pregunta, seguramente, a propósito de que hablabas de los momentos de reflexiones, podrán leerlo en su blog, Leamos Cuentos y Crónicas, en el que, aparte de publicar narrativa de ficción y no ficción de autores consagrados y a veces no consagrados en la literatura latinoamericana o hispanoamericana, digamos, también suele publicar entrevistas a figuras de nuestra literatura. Dentro de ellas ha publicado ya una Eduardo Liendo, no sé si viene una segunda parte, tampoco te quiero comprometer. No, no está planteado porque además ahorita, bueno, todo el tema de la conectividad está siendo muy complicado y no sé, o sea, digamos, las condiciones como que no están dadas para eso, pero evidentemente sí seguimos en comunicación con Eduardo y siempre es bueno saber de él y si no lo hacemos saber por el blog, lo haremos saber por las redes en todo caso, porque sí vale la pena mucho contar eh, lo que sabemos de él, además del cariño inmenso que yo le profeso, pues si me llego a enterar lo haré saber, seguro. Sí. Justo pasaba una mosca por delante de mí en este momento y estaba con la cuestión de que si aparece uno en la cámara, de si me distrae o no, y de inmediato me acordé de Eduardo Liendo, porque desde que leí las cuitas de los de mosca, cada vez que veo una mosca, y mira que a veces se ven muchas en esta ciudad, pienso en esa novela y en la manera tan original y tan divertida en la que abordó ese tema, además haciendo una suerte de homenaje a uno de sus grandes referentes, que es Kafka. Me parece divertidísimo Sí, el tema de que sustituye la C por la K en casi todo el libro. sí. Tú sabes que la primera edición de esa novela es una edición del Nacional, que es una edición enorme, eh, y en la que efectivamente hace esto de muchas de las palabras sustituir la ortografía y hacer un trueque en la ortografía y cambiar las Cs por K. Luego en la edición que él hace con Alfaguara, que forma parte de la Biblioteca Eduardo Liendo, que es una colección que recupera muchas de las obras de Eduardo, él corrige ese detalle, ya no pone tanta acá, porque él dice que en una lectura posterior, ya para cuando estaba preparando esa edición, se dio cuenta de que era como excesivo el tema de la K y que entonces lo cambió. Y aparte es una versión en la que él elimina capítulos de la novela, es un texto, es una edición reducida de la novela, o sea, la del Nacional es mucho más grande. Creo que es al Y él dice, revés, Adri. No sé, no, la del Nacional es mucho más grande. La del Nacional es mucho más grande. Y él quitó capítulos, porque sí los quitó. Porque además la edición del Nacional es del 2005 y la de Alfaguara, si no estoy mal, es de 2009 o de 2010. Te digo porque las tuve las dos en la mano en algún momento, porque yo trabajé en algún momento en la Biblioteca Nacional y tuve la oportunidad como de ver los dos libros, que no es algo que todos podamos hacer, tristemente, ¿no? No siempre tenemos como la oportunidad de ver los libros y compararlos así de cerca. A mí me llamaba muchísimo la atención por qué la de Alfaguara era tan pequeña, más allá, digamos, más allá de los cambios en cuanto al formato, porque
las medidas de los libros son diferentes y qué sé yo, ¿no? Pero la de Alfaguara pasó por un proceso de poda importante. Así que Mira, no quiero que nos vayamos sin tocar el tema sí. del diario del enano, porque creo que uno de los valores de Eduardo, en efecto, es el de saber leer muy bien la contemporaneidad, su entorno, su contexto, el de hablar de la Venezuela del momento. Y en esa novela pasa algo bastante curioso que sé que le han comentado a él, y de hecho él alguna vez ha hecho también comentarios públicos al respecto, que parece una suerte de anticipación a lo que vendría después en el país. Es una novela que sale publicada en 1995. Él comenta en Ujú. una entrevista que, bueno, ya él la escribe obviamente teniendo presente cosas como el Caracazo, como que ya había vivido el golpe de Estado, y bueno, la protagoniza o narra el ascenso de un personaje que viene de lo más bajo a convertirse en una suerte de tirano, y uno la está leyendo de principio a fin la novela y cuesta no pensar en, bueno, en todos sabemos quién, Sí. quién tiranizó a Venezuela luego, ¿no? Lo que pasa, bueno, digamos, Eduardo siempre ha afirmado que él nunca aludió, que él no podía saber, efectivamente no podía saber en qué iba a derivar eh, pues todo el proceso político que vivió Venezuela a partir de 1999. Pero bueno, ahí hay que ver varias cosas. Lo primero, evidentemente, es conocido y es público el dato de que Eduardo fue comunista, perteneció a la izquierda organizada y a la izquierda armada de Venezuela en la década de los 60, participó del movimiento guerrillero en esos años, incluso por ello fue encarcelado, eh, y luego fue exiliado, entre otros países, vivió en la Unión Soviética o en la antigua Unión Soviética. Entonces, digamos, tiene un recorrido de acción política y de pensamiento político que le permite ver la realidad en otras claves, ¿no? Diferentes a las que de pronto no hemos tenido ese acercamiento tan fuerte, no solo al pensamiento de izquierda, sino a toda la acción política de esos años, ¿no? Eh, Eso por una parte, eso además está claramente contado en Los Topos, que es otra novela que también es de las novelas más claramente autobiográficas de Eduardo, y que recupera como toda esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, partiendo del hecho de que fue un hombre con un compromiso político específico, que pasó por el tema de verse derrotado y de ver que esos ideales que perseguía no se cumplieron, y cómo la realidad también de esos ideales fue otra en algún punto, ¿no? Que pudo hacer balance de cuáles fueron las equivocaciones del movimiento, de cuáles fueron los errores que se cometieron, y de cómo, bueno, la historia luego siguió y derivó en los hechos que ya conocemos, el Caracazo, los golpes de Estado de 1992, las crisis económicas y políticas de finales de los 90. Eh, Teniendo todo ese bagaje, era posible construir una novela de ese tipo, y obvio, como él dice, lo malo es luego que la imaginación no se equivoque, ¿no? Entonces, obviamente, al tener luego el refuerzo de la realidad, ¿no? Y ver que efectivamente que hay cosas como que parecen como hechas, como que se dieron al calco de lo que él cuenta, ¿no? Es imposible no pensar en el tema de la anticipación, pero bueno, obviamente tiene que ver con esa capacidad de observación del escritor, que además tiene una conciencia política y un compromiso social eh, que le dan como otra perspectiva de las cosas y que le permiten verlas desde ese prisma, desde ese cristal, ¿no? Este,
Y sí, es innegable bueno, sobre todo el lector venezolano no puede evitar hacer la identificación. Y creo que cualquier Pero lector latinoamericano le pasaría con algo, o sea, lo asociaría seguramente a alguna de las tantas figuras de las que lamentablemente está llena la historia latinoamericana. Lo que pasa es que para nosotros en Venezuela, seguro, obviamente hay una referencia muy fuerte con lo que tiene vivimos. nombre y apellido, seguro. No, pero lo que yo sí quería apuntar es que, bueno, además, la novela en últimas tiene mucha más riqueza que eso, y que en todo caso sería muy deseable que los lectores puedan trascender eso que es como lo que a primera vista salta, ¿no? Y ver, bueno, toda esa construcción de los personajes, todo ese bagaje político que está ahí plasmado, toda la historia además que de algún modo está recogida allí, porque evidentemente tiene que haber una conciencia del pasado para plantear ese futuro, ¿no? Para poder como armar y decir, habiendo pasado todo lo que ha pasado, es posible que, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente todos los valores, los atributos literarios que tiene la novela, que son muchos, sería deseable que, bueno, no nos quedemos en el reduccionismo de ver solo a la figura política que nos ataca, sino ver todas estas otras cosas y, bueno, muchas otras que pudieran surgir según cada lector, porque, bueno, ya sabemos que cada libro tiene tantas lecturas como lectores tenga y más, porque un mismo lector puede hacer diferentes lecturas de un mismo libro. Entonces, bueno, ojalá no sea nuestra lectura de esa novela no se quede en el reduccionismo de solo ver un proceso político tan particular como el que hemos vivido, sino que lo trascendamos y veamos toda la riqueza que hay en ella, ¿no? Sí, me viene a la mente ahorita una conversación que escuchaba entre David Trueba y Héctor Abad Faciolín a propósito de la llegada al cine de esta novela de no ficción, El olvido que seremos, del escritor colombiano, en la que David Mm. Trueba, que hizo el guión, comentaba que cuando él era niño él creía que un escritor lo que necesitaba era una gran imaginación para inventar cosas y que una vez que fue creciendo y fue abrazando el oficio se dio cuenta de que lo que necesitaba era una gran capacidad de observación y de poder entender Sí. y ver todas las cosas que había a su alrededor, que sí necesitaba imaginación, digamos, para otras cosas, para saber cómo utilizar los recursos y para tener la inventiva suficiente para generar estructuras y en fin, pero que lo que más necesitaba para poder construir era una gran capacidad de observación. Yo creo que eso está muy visible dentro de toda la obra de Eduardo Liendo. Se ve su capacidad para entender, para detallar, para ir deshilachando poco a poco la cotidianidad de su vida y del país y de, sobre todo, creo que se ven muchas novelas de los sectores populares. Ya hablamos de que me comentabas Sí, que perdón, El Round del Olvido es tu novela favorita de Eduardo Liendo, en eso sí, coincidimos. Yo quiero destacar también, bueno, todas las que hemos mencionado, El Diario del Enano me gusta muchísimo. Quiero hablar, sí. porque casi no se conoce de su obra de cuentos, quiero dejarles a los lectores que busquen por ahí La Valla, que es un cuento de Eduardo Liendo que Uh, me gusta burda, me gusta mucho. De hecho, sí. fue el primer cuento que leí en el primer taller de literatura que hice. Fue como que, epa, bienvenido, aquí está este cuento, y desde entonces me ha acompañado con una suerte de cariño y supongo que de lecciones de cómo narrar una buena historia. No sé si quieres Mm. recomendar otra cosa de la que no hayamos hablado, ya sabemos cuál es tu novela favorita, alguna otra que quieras rescatar. Yes. Sí, no, me gustan mucho los topos, por esto que hablábamos, o sea, te muestra una etapa no solo de la vida de Liendo, sino de la vida política venezolana importante. Te muestra el periodo de cárcel que vivieron estos personajes de un modo diferente al que suele verse en la literatura que aborda el tema, porque además Eduardo tiene la fineza y la suerte de no ser ni un resentido político ni un derrotado político. O sea, más allá de la derrota que evidentemente sufrieron, la novela está planteada desde la memoria y desde una memoria que es más bien grata, ¿no? De agradecimiento por lo vivido, porque además, bueno, Eduardo dice que la cárcel le dio todas las lecturas que no le había dado el resto de su vida, entonces que fue
es encontrar como lo que fue la oportunidad y no lo que fue la decepción, ¿no? Él reivindica allí esos meses de cárcel, te muestra todo el tema de los intentos de fuga de una manera muy jocosa también, evidentemente no falta el humor en esta novela, pero evidentemente también es un retrato de lo que fue la década violenta, como se le suele llamar, y bueno, eso, de algún modo su particular experiencia en la montaña, con las acciones guerrilleras y en la cárcel, cuando está recluido durante el tiempo que le toca estar encarcelado. En torno al oficio de escritor, bueno, ya lo mencionamos también, me parece que es muy importante. Yo creo que hemos recorrido todo lo que ha escrito, pero bueno, eso, por ejemplo, los topos, el mago, por supuesto. Yo creo que al final todos los libros de Eduardo deberían ser leídos por quien desee como introducirse en el universo narrativo de este escritor. Y bueno, sí, muy especialmente El Ron del Olvido y Contigo en la Distancia. Y bueno, evidentemente estamos a la espera, ojalá, por ahí tiene una novela en la que recupera el personaje del mago, a Seferino Rodríguez, y lo pone a interactuar con otros personajes muchos años más tarde. Así que, bueno, por supuesto es una curiosidad y ojalá la pueda publicar y la podamos disfrutar pronto. Esto es un llamado a los editores venezolanos o de cualquier parte del mundo. Si nos están viendo, llamen a Eduardo y publiquenle esa novela para que todos tengamos el placer de conocer qué le deparó a Seferino Rodríguez en ese nuevo texto. Sí. Presten atención, editores. Víctor Por Frank, favor. Víctor Frank dice en El hombre en busca del sentido que un hombre puede perder cualquiera, le pueden arrebatar casi todo menos la última de sus libertades, que es la decisión de cómo sentirse y de con qué ánimo tomar en cualquier momento de su vida, que es una conclusión similar a la que lleva Albert Camus en su ensayo El mito de Sísifo. Sobre esto, Eduardo León, escuché en una entrevista comentar que un hombre puede ser absolutamente libre, un ser humano puede ser absolutamente libre pese a estar físicamente encerrado. Y creo que la obra de Eduardo Liendo es una muestra de un autor que encontró mucha libertad a través del arte y a través de una de las grandes pasiones de su vida, que es la literatura. Encantadísimo de conversar contigo, Adriana. De verdad que es un gusto. Eres una lectora que admiro y respeto. Igual. Muchísimo. Por favor, despídete haciéndonos invitaciones a tus tantos proyectos que todos son maravillosos. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Esperemos que esta no sea la única vez que compartamos. Los invito a pasar por mi blog, Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos. Está en Blogspot. Leamos Cuentos y Crónicas.blogspot.com. Pues en mis redes, estoy en Facebook, estoy en Twitter con Cuentos Crónicas, @Cuentos Crónicas. Y bueno, ojalá podamos seguir compartiendo con Círculo Amarillo, contigo, Lisandro. Ya sabes que te aprecio mucho. Gracias por la oportunidad que me has dado de hablar de uno de mis queridos escritores. Y bueno, a leer. Seguiremos compartiendo, claro que sí. Chao.